Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media, y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Este periodo no solo es reconocido por su arte y su aceptación hacia el cuerpo humano, sino también por ser una época de gran desarrollo económico y humanitario. Capítulo 1. Clases sociales. En cuanto al ámbito social, involucrándose lo económico, el Renacimiento supone un gran devenir para el hombre, pues el individuo tiene la oportunidad de prosperar y enriquecerse, al contrario que la Edad Media, donde se practicaba la austeridad y la pobreza. Se crean clases sociales, las cuales estaban constituidas por un grupo de individuos con características bien definidas. La época renacentista se caracterizó por ser clasista, y por ende, era de suma importancia el estrato social del individuo, los grupos sociales que la conformaban. El rey se encontraba justo en la cúspide de la pirámide. Este era el primero y el más respetable, tanto para la clase social baja como para la clase alta. Pertenecían a la clase más privilegiada, ya que eran monarcas de un territorio o varios. Alto clero. Los arzobispos, obispos, los cardenales y canónigos eran los que conformaban esta clase social. Eran los encargados de ofrecer servicio religioso en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa. A pesar de que solo se dedicaban a la religión, se establecieron en la clase alta, debido a que se les otorgaron tierras y propiedades de gran valor. La alta nobleza estaba integrada por herederos, príncipes, condes y duques. La constituían un grupo de personas muy pequeño y que tenía mucho poder. Clero medio. Esta clase social incluía a los abades y curas, que también se dedicaban exclusivamente a ofrecer servicio religioso. Media nobleza. Estaba formada por la nobleza togada y caballeros, pertenecían a la nobleza mediante la compra de los cargos y títulos. No eran aceptados en su totalidad, pero poco a poco comenzaban a tener éxito social y político. Bajo clero. Estaba conformado por pertenecientes a la Iglesia Católica, como los monjes, los frailes y también algunos curas. Eran personas muy humildes en la sociedad, y a diferencia de los de alto clero, no poseían poderes de propiedades y tierras. Aún así tenían algo en común: su objetivo de prestar servicio religioso. Baja nobleza. Estaba conformada por aquellas familias cuyo éxito en las finanzas no había sido el mejor. Eran familias que se empobrecieron a causa de las deudas por los altos impuestos que se les exigía en la época. También eran aquellas que despilfarraban el dinero en bienes materiales de gran valor solo para aparentar poder en la sociedad. Burgueses o ricos. Clase formada por aquellos ciudadanos inversionistas o comerciantes, propietarios de tierras y haciendas. Se consideraban burgueses o de clase alta, ya que poseían capital en grandes cantidades. Debido a esto lograron que el comercio se revolucionara. Niveles modestos o clase media. No tenían reconocimiento en la sociedad, pero desempeñaban un importante papel al ser artistas, artesanos, escultores y obreros. Pobres. Constituían en la clase baja, por lo tanto, se encontraban en el último sector de la pirámide. Entre ellos estaban los campesinos, trabajadores en talleres, escultores humildes y jornaleros. Por último, también estaban los improductivos de la clase baja, aquellos que no trabajaban, eran vagabundos o ladrones. Capítulo 2. Estructuras y formas de gobierno. A lo largo de todo el siglo XV, el feudalismo comenzó a mostrar claros signos de desmoronamiento. A pesar de la persistencia de la sociedad en tres estamentos definidos, nobleza, clero y estado llano, se logró apreciar que esta separación no era tan rígida como lo fue en la Edad Media, ya que la adquisición de riquezas y bienes permitieron una cierta movilidad en la escala social, y aunque la nobleza continuaba siendo propietaria de grandes extensiones de tierra, lamentablemente fueron perdiendo poder económico y militar. A esto hubo que sumarle el auge de las ciudades, que significó la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social conocida como la burguesía. En definitiva, sería el campo de cultivo perfecto para una nueva concepción de la cultura que se reconocería como Renacimiento. Así, durante el transcurso del Renacimiento, se empezó a romper con la unidad que existía en Europa, fruto de la descomposición del antiguo sistema feudal, dándose inicio a la época de los absolutismos y nacionalismos. Los descubrimientos geográficos y el inicio de la expansión colonial
jugaron un papel importante en el nacimiento de fuentes monárquicas europeas centralizadas, como fueron el caso de España, Inglaterra y Francia, en las cuales el rey adquirió un aire de emperador que rivalizó en autoridad con el Papa. Sin embargo, en el caso de Italia, esta continuó dividida en pequeñas ciudades, estados, que rivalizaban entre sí y que pronto entrarían en proceso de decadencia, propiciando por los enfrentamientos entre España y Francia, por el predominio en la península itálica. Para evitar esto, los pensadores italianos se comprometieron a favorecer ciertas virtudes sociales que tenían relación con asuntos morales y políticos. Los gobiernos, por su parte, se mostraron favorables de impulsar los valores nacionales para poder conseguir más adeptos. La religión, por su parte, también se unió a este movimiento por intereses políticos. Además, hay que mencionar que todo este crecimiento, nacionalismo, también se nutrió de otros factores, como la economía, la lingüística, siendo este último muy característico, ya que con la aparición de las primeras gramáticas, muchas lenguas nacionales se desplazaron al nuevo latín. Cabe mencionar que los nuevos descubrimientos geográficos abrieron nuevos mercados y por consiguiente nuevos conflictos y tensiones internacionales. La aparición y el desarrollo de la filosofía política durante el Renacimiento estuvo estrechamente relacionada con la crisis religiosa, surgida de la Reforma Protestante, el auge de la burguesía en las ciudades y el pensamiento renacentista. La Iglesia comenzó a perder el poder político que ostentaba en Europa desde la coronación de Carlomagno, pero en el siglo XVI algunos pensadores escolásticos consideraron que se tenía que separar la filosofía de la teología, ya que eran doctrinas que estaban en asuntos totalmente diferentes. Cuando esta separación se hizo efectiva, se dio origen a la filosofía política renacentista, la cual se agrupaba según el pensamiento realista o idealista. Por un lado estaba el realismo político, que se basaba en la lógica de la existencia, del orden establecido, la descripción de cómo funcionaba el sistema y las recomendaciones a la hora de intervenir, representado por el italiano Nicolás Maquiavelo. Por otro lado, el idealismo político consideraba que se debía crear un estado ideal que estuviese asesorado por un buen filósofo y fue representado por Thomas. Capítulo 3. Gobernantes. Alfonso V de Aragón. Fue rey de Aragón, Valencia, Sicilia, Mallorca, Cerdaña, conde de Barcelona y rey de Nápoles bajo el nombre de Alfonso I. Hijo del infante Fernando de Castilla. Convirtió Nápoles en un gran centro humanístico, siendo considerado uno de los grandes príncipes renacentistas. Llevó a cabo un gran mecenazgo cultural y literario que le valió el sobrenombre de El Sabio, e impulsó las artes protegiendo a los grandes artistas. Era un erudito interesado en la literatura y mundo clásico, por lo que representa el ideal del príncipe del Renacimiento. Enrique VIII de Inglaterra, perteneciente de la dinastía Tudor, fue rey de Inglaterra desde 1509 hasta su muerte. Con él, el poder real se vio fortalecido y la Iglesia de Inglaterra se desligó totalmente de la de Roma, pasando a ser Enrique el cabeza de la Iglesia anglicana. Todo ello a raíz del entramado que significó sus disputas matrimoniales. En su papel como monarca renacentista, recibió en su corte a numerosos eruditos y artistas, de entre los que destacamos al pintor alemán Hans Holbein el Joven. Francisco I de Francia, hijo del duque de Angulema, consiguió heredar el trono francés de su primo Luis XII. Fue un príncipe típico del Renacimiento, que protegió a las artes e intelectuales por encima de todo. Atrajo artistas como Leonardo da Vinci, introduciendo así la cultura renacentista italiana, y fundó, además, el Colegio de Francia. Destaca el reinado de Francisco por ser durante el mismo cuando la corte adquiere una importancia tan relevante que llega a establecerse como el espacio de poder,
así como por reforzar la centralización administrativa y unificar la monarquía. Carlos I de España y V de Alemania. Fue el primer miembro de la dinastía Habsburgo para la corona de España, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Fue educado en los Países Bajos por el futuro Papa Adriano VI e influenciado por humanistas del momento como Erasto de Rotterdam. Su amplia educación y formación por los más notables de la sociedad le despertó un gran interés por las artes, llegando a traer de Venecia al pintor Tiziano para que formara parte de su corte y le retratara. Su gran hegemonía continental hizo que en ocasiones toda Europa se pusiera en su contra, como temor a su poderío. Representa el ideal político del Renacimiento. Ludovico Sforza, apodado como el Moro, fue duque de Milán entre 1494 y 1500. Destacó por su buena relación con Lorenzo de Medici, lo cual se ve plasmado en que precisamente se encuentra enterrado en la capilla de los Medici, en Florencia. Fue además un gran mecenas e impulsor de las artes, llegando a tener en su entorno artistas como Donato Bramante y Leonardo da Vinci, lo que le hizo famoso. No tuvo reparo en invertir grandes cantidades de dinero en su labor como mecenas, ni tampoco en embellecer la ciudad de Milán, aunque sí aumentó los tributos por ello. Lorenzo de Medici, también llamado el Magnífico, fue un estadista y político que gobernó la República de Florencia en estatus de príncipe, procedente de una notable familia de banqueros que consiguió hacerse con el poder por medio de influencia. Lorenzo destacó por su acción como gran mecenas de las artes y las letras, llevando a Florencia a convertirse en una de las ciudades más importantes del momento, y contando a su vez con artistas de la talla de Donatello o Botticelli, entre otros. En él quedó patente también el control de las artes y las letras, lo que se muestra por su dominio de la diplomática y de la poesía. Capítulo 4. Economía. A grandes rasgos, la época renacentista es la época en la que por la parte económica y social surge un cambio, una transición que pasa de una economía feudal donde el vasallo y señor acuerdan un pacto para que uno trabaje la tierra del otro a cambio de protección. Ahora surgirá otra vez, desde tiempos romanos, una economía más urbana donde las ciudades recogen el protagonismo y no se centra solo en el trabajo de campo. Se va a producir el mercantilismo en las ciudades y con ello el auge de las clases sociales y el campo político y militar. Así que, aunque el pilar de la economía seguía siendo la agricultura en toda Europa, sí que se observa un impulso en el sector textil, minero y sobre todo se da un auge en el ámbito comercial, gracias a las ciudades mediterráneas como Venecia, Marsella, Florencia o Nápoles, y también en el norte de Europa como Ámsterdam o Habsburgo, lo que causó una creciente importancia en el sector comercial. Hizo que se hicieran ricas familias como los Medici, Strozzi o los Fugger, que llevó a consecuencia a establecer poder político y ayudar a otras monarquías en el ámbito económico. A la economía establecida se tiene que entender el descubrimiento de América por el hecho del resurgir de las ciudades, nuevos mercados y grandes cantidades de oro y plata que proporcionaron grandes beneficios a los burgueses y banqueros. Por esta parte, España se aprovechó de esta situación de creciente ganancia que le sirvió para llevar a cabo una devastadora política por toda Europa invirtiendo en ejército. El descubrimiento de América supuso un hecho trascendental para la vida económica del Renacimiento, ya que se abrieron nuevos mercados, florecieron ciudades de la fachada atlántica como Sevilla y Lisboa,
influyeron los metales y las riquezas que proporcionaron grandes beneficios a los burgueses y banqueros, y sirvieron a España para llevar a cabo una vasta política de intervención en gran parte de Europa y el Mediterráneo. Sin embargo, la excesiva afluencia de tesoros americanos al continente europeo favoreció una alarmante subida de los precios debido a la abundante moneda en circulación. La economía estaba encabezada por la nobleza, que se había instalado en las grandes ciudades en lujosos palacios o mansiones, seguida por la alta burguesía, enriquecida con el comercio y los negocios financieros. El estrato inferior lo ocupaban los campesinos, quienes trabajaban como costureros, parteras, granjeros, corredores o artistas, quienes vivieron una situación bastante desfavorable y recurrieron a menudo a las revueltas, creando un clima de inestabilidad social. Un efecto importante del Renacimiento es que influyó en el inicio y desarrollo del capitalismo, al aportar el afán de vivir plenamente esta vida, enriquecerse y sobresalir por méritos personales, en contraste con los ideales de austeridad y pobreza de la Edad Media. Este afán de lucro, que incluía el cobro de intereses en contra de la prohibición de la Iglesia, dio al capitalismo la justificación para su desarrollo decisivamente en los descubrimientos geográficos y la expansión europea sobre los otros continentes. Aun cuando fue el resultado de iniciativas individuales, el capitalismo en sus orígenes fue favorecido en parte por la acción del Estado moderno que, poco a poco, fue sustituyendo el sistema feudal. Fueron los gobiernos los que asumieron el papel de promotores del capitalismo que, sin su impulso, tal vez no hubieran logrado imponerse en las grandes naciones europeas. Con mayor cohesión interna y más centralizadas al salir de las guerras medievales, allí donde el feudalismo había entrado en decadencia, la necesidad de sus soberanos aumentaba en el número y cantidad, la administración, ejércitos permanentes, el suministro militar, entre muchos más. Especialmente las campañas militares de envergadura, tales como las francesas y españolas en Italia, obligaron sucesivamente a Francisco I, al emperador Maximiliano y al emperador Carlos V a dirigirse a los grandes banqueros. En efecto, únicamente estaba en una situación de hacer adelanto sobre un nuevo impuesto cuya recaudación se reservaba como garantía y de emitir empréstitos por cuenta del Estado. Esta alianza de la nueva burguesía capitalista y la nueva monarquía absoluta era bastante natural, puesto que la una y la otra, en muchos casos, tenían que vencer los mismos obstáculos como las tradiciones y el particularismo. Sin embargo, a veces sus intereses eran contradictorios. El puerto de Amberes, que en esta época era el primer centro financiero y comercial de Europa, sufrió una amarga experiencia. La bolsa de Amberes databa de 1461, por consiguiente, del periodo de prosperidad del Gran Ducado de Borgoña. En 1531, en el pleno apogeo del Renacimiento, la bolsa fue reconstruida y llegó a rivalizar con las demás bolsas de su tiempo, pero 50 años más tarde, en la ciudad de Escalada, fue saqueada por los soldados del ejército del rey de España, campeón del absolutismo monárquico y de la resistencia de las nuevas ideas. Por eso fue Ámsterdam en el siglo XV y Londres en el XVIII las que la sustituyeron. A pesar de los accidentes de este género, los banqueros fueron, en el siglo XVI, verdaderas potencias políticas. Tuvieron un conocimiento inigualable de Europa y, como Venecia para el Oriente, llegaron a ser a la vez técnicos, proveedores y financieros de las grandes monarquías occidentales, española, inglesa y francesa. Su influencia disminuye a medida que nos alejamos hacia la Europa oriental.